Bueno, bienvenidos al After Charlot número 2 que hacemos. Esto es en el contexto de que el día de hoy, si bien estaban esperando un programa en vivo, tuvimos ciertos problemas técnicos y el que cayó fue el Wi-Fi y no el programa y demás. Con lo cual, nada, le queremos agradecer especialmente a Ramón Garcés, con quien nos encontramos, excombatiente en Malvinas, licenciado en Ciencias Políticas. Muchas gracias por venir. Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contento. No, por favor. Recién hablábamos fuera del aire y me parece súper interesante arrancar por ahí. Jugaste al fútbol con Maradona. Perdón que te lo voy a contar así derecho de nuevo, pero Sí, bueno, sí. me parece para entrar. Vos sos profesor. Soy, aparte, soy profesor y licenciado en Educación Física y Deportes. Sí. Sí. Y jugaba al fútbol desde muy chiquito. Uh-huh. Así que, bueno, jugué en Ferro y jugué en Vélez. Ya. Después seguí la carrera al vóley, pero... Claro. Bueno, porque por ese lado quería arrancar, en realidad, que es quién era Ramón antes de Malvinas, qué esperaba ser, cómo te llegó esa noticia. Sí, bueno, esperaba ser exitoso en el deporte, cosa que no ocurrió, por lo visto. Bueno, sí, en parte sí, antes de ir a Malvinas jugaba en la selección de vóley. Jugué 5 años en la selección de vóley y después en ese contexto de ese gobierno de facto, de esa dictadura genocida que estaba gobernando, me tocó el servicio militar obligatorio y eso fue muy traumático porque sí. Yo estaba en una militancia juvenil, así yo los veo todos tan jóvenes y me recuerdan en aquellos tiempos. Yo estaba en una militancia juvenil, era presidente del centro de estudiantes del colegio secundario, uh-huh, que era el Comerciantes de Aedo, que se encontraba en una zona muy, muy difícil, muy difícil porque estaba esa dictadura. Entonces estaba la primera brigadería del Palomar, la séptima brigadería de Morón y estaba la mansión Seré, que debe haber la película y todo lo que se sabe, sí. Y un montón de centros clandestinos de detención. En ese contexto yo militaba políticamente en esa juventud y después estudiaba y hacía deportes. Esa era la realidad. En ese momento me toca el servicio militar obligatorio, me incorporan, que fue el año 1982, me incorporan el 11 de enero y bueno, y ahí empezó el calvario. Claro, vos mencionaste que, bueno, tu historia es particular, vos terminás derribando un Harrier con una batería antiaérea, sí. Pero contaste ayer con Andy, con nosotros en Ferro de la Calle, que no tuviste mucha preparación, que fueron, ¿qué? 2 líneas en un pizarrón. Sí, más o menos algo así, claro. Sí, era terrible, sí, 2 clases en un pizarrón con unos dibujitos horribles. El profesor, que era un teniente, dibujaba muy mal y yo peor que él. Claro. Así que eran montañas raras, un cañón que era un avión que parecía un pájaro, un desastre. Claro. Con 2 clases de ese tipo me mandaron a la guerra. Eso fue toda la instrucción. Sí, porque yo estaba en la parte de artillería. Claro. Esa fue la instrucción. Porque había ingresado el 11 de enero y el 13 de abril ya estaba pisando suelo de Malvinas. Y una vez llegado a las islas, ¿cuáles fueron las tareas? ¿Cómo fue el principio? ¿Entraste en combate directamente? ¿Cómo fue el proceso de ir llegando a todas estas situaciones? Bueno, llegamos a lo que se llamaba Puerto Rivero, que después se llamó Puerto Argentino. Sí. Entonces, en ese lugar nosotros no teníamos mucho para hacer porque éramos artilleros. Los cañones estaban todos tapados. Pero bueno, como sabemos, los militares lo que quieren es mandar, y nos mandaron a hacer unas plataformas para ampliar la pista que había en el aeropuerto. Es decir, venían los aviones, eran muy chicos, venían los aviones, había que esperar que descargue para despegar. Entonces nosotros hicimos unas plataformas laterales, entonces los aviones aterrizaban, se desplazaban a esa plataforma, podía aterrizar otro y así sucesivamente. Entonces colaboramos durante 6 días en esas plataformas y después nos dijeron tienen que irse para otro lado. Y nos llevaron unos helicópteros que se llaman Chinook, que son grandes con doble helicóptero, y los cañones iban colgando abajo, y nos llevaron casi 90 kilómetros al sur, que es la zona de Darwin y Goose Green, o Pradera del Ganso, la base de la militar Cóndor. Ahí fue el destino final. Claro. Final, sí. Verdaderamente el destino final. Hay una cosa que cuando vos te presentaste al principio, vos decís que sos excombatiente y hay toda como una gran discusión respecto a los términos que se usan para hablar de nuestros veteranos. Vos te llevas bien con el término excombatientes, pero ¿qué pasa con el término de los pibes de Malvinas, los chicos de la guerra? Sí. Hay gente que lo considera una falta de respeto, sí, claro. Y hay gente que lo toma como natural. Claro, sí. Bueno, yo lo tomo muy natural. Claro. Sí, yo no estoy... generalmente los que lo toman como una falta de respeto son los cuadros militares y todos los que siguen a esos cuadros militares, ¿no? Y se sienten que les falta el respeto, y yo no lo veo así, porque
voy a dar charlas a muchas escuelas secundarias y veo los chicos de quinto año. Sí, sí. Son chicos de quinto año. Y en la universidad también, al lado mío son todos chicos a esta altura. Entonces a mí no me molesta que me digan que fue un chico que estaba en la guerra. Si quieren, si les molesta menos, le puedo decir, es un adolescente que estaba en la guerra, pero es un sinsentido, se agarran de una película y un libro que después se escribió Los chicos de la guerra, entonces dicen que es una falta de respeto. Pero realmente esa película lo que hizo fue abrirnos puertas para nosotros poder a través de ese arte, meter un poco más de arte. Bueno, hay una gran discusión. Estuve escuchándolo mucho a Ernesto Tenenbaum y a Reinaldo Siete Case, que hablaron mucho de esto en su pase en la radio, respecto a que cuando vos tenés cosas como el 24 de marzo son días de repudio hacia la dictadura y hacia las decisiones que se tomaban, pero cuando llega el 2 de abril es un día de conmemoración de los caídos en combate, los excombatientes y demás, pero se suele olvidar la parte de Galtieri tomando una decisión que a mi juicio fue criminal y irresponsable. Está ese tema de la disyuntiva entre la gesta patriótica de recuperar Malvinas, con lo que sabemos del vencimiento de los plazos y demás, y también una decisión tomada por un gobierno genocida con sus terribles consecuencias. ¿Dónde te encontrás vos en ese debate? Bueno, realmente un poco que tengo ahí un encuentro con el tema de los 24 de marzo. Yo voy a todas las marchas del 24 de marzo y creo que se han convertido son marchas para juntarnos, de amor, de encuentro. Ya sabemos lo que fue la genocida dictadura cívico-militar y eclesiástica. Eso lo sabemos y lo vamos recordando. Sí. Porque las nuevas generaciones tal vez le bajan una línea que desconocen lo que nosotros vamos a decir a la plaza. Y vamos en familia, vamos con los chicos, vamos. Es un día, yo hasta lo diría festivo de esa conmemoración. Vamos a alegre, a reencontrarnos. Después pasa lo del 2 de abril, que puede pasar, que ocurrió ahora en Retiro con el presidente Milei, digamos, lo que hizo que dejó veteranos de Malvinas afuera de una valla. Eso en particular, ¿por qué crees que no deja pasar a los...? Bueno, tiene miedo que le digan algo. Que le digan algo. Pero yo vi algunos veteranos de guerra estaban ahí que están a favor, como la gran mayoría de los veteranos de guerra. La inmensa mayoría de los veteranos de guerra votaron a Milei y Villarroel. Sí, los para Fuerzas Armadas en parte. Y demás. Bueno, sí. Todos, sí, la gran mayoría. Los que están en servicio activo. Por eso somos los que no los votamos, somos la minoría. Claro, y me parece importante que salga de tu boca. ¿Cuál es la importancia o es el riesgo de las declaraciones de Milei sobre la importancia del voto Kelper? Bueno, el riesgo es que le está concediendo la autodeterminación a los Kelper, a los isleños. Eso significa que todos los tratados que hay, los pedidos en Naciones Unidas, la resolución 2065, es que solamente se sienten a dialogar ambas partes, Gran Bretaña y Argentina. Sí. Ese es el conflicto entre estados. Con lo que acaba de decir Milei en Retiro, antes de salir volando a Estados Unidos, es que tiene que estar Gran Bretaña, Argentina y los Kelper sentados en la mesa. Claro. Eso no se puede permitir. Eso es pasible a juicio político desde ya. Y lo que dijo, leído, uno entiende que no fue improvisado, porque fue leído, alguien lo escribió, estaba muy nervioso en ese contexto, y uno que tiene un poco de análisis político encima, puede decir que fue escrita por las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Claro. Eso, ¿no? Si no, no entraría a Estados Unidos, tal vez. Tal vez fue el pasaporte para que... Claro, el detallito lo que habilita. Sí, en especial eso se realza, no sé si escuchaste, pero Mauricio Claver Carón, que es el enviado de Trump para América Latina, o por lo menos fue la persona que gestionó el antiguo préstamo de Macri con el Fondo Monetario, dijo que para recibir los fondos frescos hay que cortar nuestro acuerdo con China del swap de los yuanes y demás, claro. Con lo cual esa presencia está. Claro que está. Bueno, ahora estamos en plena guerra comercial, ¿no? Sí. Con todos los aranceles que subió Trump, le sube el 38% a China el 38%, bueno, se la van devolviendo, pero esas son las grandes ligas. Acá lo que está pasando con el gobierno argentino, lamentablemente, es decir que está haciendo un reclamo de la soberanía de Malvinas asociado con tres países que están en contra, que son los responsables, con Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel. Uh-huh. Israel le vende las armas a Gran Bretaña. Todas esas armas nucleares están en la base militar
de la OTAN que tenemos en nuestras Islas Malvinas. Entonces el enclave colonial es muy fuerte y nosotros estamos con los dueños, digamos, claro, con lo que se apropiaron, y no al contrario. Entonces se entiende ese discurso temblando y tartamudeando, se ve que estaba escrito sí. por las embajadas. Sí. Volviendo un poco para atrás y saliendo de los temas horribles que nos trocó el presidente. Son todos temas horribles, pero tenemos esperanza. Sí, con ustedes tenemos esperanza. Quiero preguntarte por el tema de la malvinización. Hay una discusión sobre si es necesaria, con esto que te decía antes, de criticar la decisión criminal. Eso implica quizás soltar un poco la causa Malvinas. ¿Por qué es importante malvinizar? Es importante que se sepa la historia, principalmente de Malvinas, porque las Malvinas en sí, porque las vemos en el mapa solitas ahí cuando lo ponen, porque mapas el gobierno de Macri no la puso en mapas oficiales, bueno, lo sacan, o Chile pone que son propias, ese tipo de cosas, o le ponen Falkland. Sí. Son barbaridades que nos faltan el respeto a todos, no solamente a los que estuvimos en Malvinas. Hay que pensar que después de años de gestiones, principalmente del gobierno de Néstor Kirchner y el de Cristina Kirchner, gestiones para poder lograr el reconocimiento de la plataforma submarina, que es más grande que todo lo que conocemos en el mapa de Argentina, todo lo que está abajo del mar. Y ahí abajo del mar hay riquezas extraordinarias, ¿no? Sí, recursos hidrocarburíferos, pesqueros y de todo. Y además, la guerra por el agua, que se está dando, que quieren tomar Alaska y están desesperados, y acá tienen a la Antártida al ladito, a metros prácticamente, y aparte de sacar todos esos recursos sin autorización de Argentina, no pagan, pero muy poquito, porque utilizan el canal bioceánico y se van por el Pacífico. Entonces es algo muy armado y con una defensa nuclear que hace que nosotros, digamos que por la fuerza no podemos recuperar las Malvinas desde ya. El presidente Milei lo que dijo es que su ídolo, aparte de Thatcher y Reagan, es Carlos Menem. Claro. Y se olvidó de decir que Carlos Menem fue el que desguazó las Fuerzas Armadas. Sí. Entonces, cuando uno va a discutir con determinados sectores, yo en la universidad, cuando voy a discutir, no saben que fue el que lo desguazó, piensan que fue, qué sé yo, Cristina. Claro. Después la odian el peronismo, odian el kirchnerismo, entonces ese odio le pones un poquito, lo inoculás un poquito con una noticia falsa, no la chequean, y entonces vienen y le discuten a uno. Claro. Entonces es muy difícil también, porque me discuten hasta que cosas de donde yo estuve en Malvinas. Claro, sí. Dice, no, porque allá yo lo leí en un libro del británico, qué sé yo, que dijo tal cosa, pero y yo estuve ahí, ¿cómo hacemos? Vos le crees a una persona que no estuvo ahí y no me crees a mí que yo estuve ahí. Entonces es difícil la discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema ideológico es muy fuerte. La grieta es como las dos Islas Malvinas, el Estrecho San Carlos, bueno, una grieta así, el Estrecho San Carlos. Es difícil llevarlo adelante, por eso yo creo en la malvinización, porque apuesto a que aprendan un poquito mejor la historia, que investiguen un poco más, que la guerra de Malvinas es un poquitito de esa historia, pero me interesa que sepan más la parte de geopolítica, que es lo que nosotros nos va a llevar a entender por qué en determinados gobiernos, que fue desde el 2003, 2004 hasta el 2015, eso es literal, no es por alguna cosa en particular, es literal, se buscó consenso en países de todo el mundo en donde nos apoyaba por el reclamo el G77 más China, los países de Latinoamérica más el Caribe, y bueno, era un momento que el mapa de Latinoamérica estaba como alineado y todos diciendo las Malvinas es de Latinoamérica. Por eso nosotros decíamos, volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Claro. Bueno, ya que lo mencionas, ¿volviste a Malvinas? No volví. ¿Volverías? Sí, claro. ¿Con pasaporte argentino? O sea, ¿sin tener que estampar el pasaporte o eso es un tema en particular? No me preocupa. Igual tengo ciudadanía europea. Puedes ir tranquilo. Claro, voy con mi parte, con los catalanes. Claro. Espero pasaporte de la República Catalana, espero. Así que sí, no me afecta en nada, porque realmente... Pero sí, iría en enero a tomar cerveza con mi esposa, a disfrutar de la Patagonia, es muy linda. Sí. Es muy linda. Imagino que es linda en verano. Sí, claro. Claro, ustedes estuvieron en abril y en mayo con un frío Era terrible. terrible. No, era terrible. Mucho frío.
quiero preguntarte porque todo el asunto de cuando derribas el Harrier, en ese momento, cuando llegas a esa situación en la que hay que decidir, ¿tenés un plano de conciencia o estás actuando meramente por instinto? Sí, instinto de supervivencia, porque a esa altura, en el derribo del Harrier, de Bob Evenson, que terminó siendo el mejor piloto al final, una cosa increíble eso. ¿Cómo es eso? Sí, terminó siendo, me enteré obviamente 30 años después, que primero que estaba vivo, Sí. y después que era el mejor piloto de ellos, era el varón rojo de ellos, y era terrible. Sí, yo no lo sabía. No sabía que estaba vivo, Claro. no sabía ni quién era el piloto, Uh-huh. no sabía nada. Bueno, y te ofrecieron una nota con él, ¿verdad? Un Sí, encuentro. Sí, un encuentro, sí, en la BBC de Londres, es Sí. terrible. Sí. Y vos le contestaste que no. No voy ahí hasta que no nos devuelvan las Malvinas y ahí se termina la discusión. Que venga el piloto, no tengo nada, estoy contento que esté vivo, ¿viste? Y que siga dando clases. Pero no, bueno, el día de ese 27 de mayo ya estábamos nosotros, donde me encontraba yo, que era el Istmo de Darwin, muy cerca donde está nuestro cementerio argentino. Uh-huh. Ya estábamos en el final de la guerra. Entonces habíamos transitado del 1 de mayo, que fue el primer ataque, a ese día. O sea que pasamos por todas. Cuando me habían dado por muerto el primer ataque, y bueno, toda la cantidad de ataques con fragatas misilísticas, gente muerta, bueno, todo eso que ya algunos saben un poco más. Y el día ese en particular ya da mucho miedo la guerra. El que dice que no tuvo miedo es mentira. Sí. Te da miedo, te vienen unos aviones a 6, 8, 15 metros de altura, que serán, qué sé yo, el quinto piso del edificio, de un edificio, uh-huh. Y vienen 3 aviones bombardeando, tirándote, te da miedo. Esa Sí. es la realidad. Y vos tratando de dispararle con un cañoncito que se ajusta a la técnica. Ese que está en la tapa del libro. Claro, bueno. Es el cañoncito, con ese cañón disparando, venían unos aviones tirando bombas. ¿Y qué puedes hacer? ¿Vas a hacer algo consciente ya en ese momento? Claro. Cuando está terminando la guerra, es adrenalina pura. Ya no tenés miedo. Entonces vos tirás y que pase. Yo le estaba tirando a ese avión que derribé y por arriba mío pasó otro avión bombardeando todo. Y yo vi que pasaba una cosa negra arriba, claro, sí. Y se me podía haber puesto una bomba en la cabeza y se la puso más adelante la bomba. Es a suerte de verdad. Es adrenalina, disparar y bueno, tuve la posibilidad de pegarle bien y explotó en el aire. Eso fue. Y siendo un soldadito de 18 o 19 años con 2 clases en un pizarrón. Claro. Así que eso les duele más todavía, ¿no? Y sí, porque si vos decís, bueno, fue un oficial del ejército, de la Fuerza Aérea, con una instrucción en Alemania, viste, todas esas cosas, que cuanto más grande es el cañón, más egoísmo del piloto. Y si tiene más jerarquía el que manejaba ese cañón, a mí me derribó fulano, ¿viste? Claro. Pero viene un soldadito conscrito, que pesaba 14, 15 kilos menos, no sabía nada, que entrenó ahí la práctica del cañón, tirándole a los aviones, y lo derribó. Entonces es poco vergonzoso. Aprovecho haciendo un parate, mostrándole a la cámara que Ramón nos trajo su libro, que es Malvinas, los medios de comunicación en tiempos de guerra, la artillería antiaérea RH 20 mm en Darwin y Gus Green. ¿Libro es previo al cortometraje? ¿Es posterior? No, es posterior. Es posterior. Sí, el cortometraje fue una cosa que quería hacer para intentar visibilizar esa uh-huh. problemática del suicidio. Era muy duro decir, te llega un mensajito, se colgó fulano, se pegó un tiro en la cabeza antes de entrar al centro de veteranos, vengano. ¿Pero qué pasó? ¿Viste? ¿Qué pasaba? Y bueno, no sabemos. Sabemos que esa enfermedad, unos se sumergían en la droga, el alcohol, no tenían contención, era muy difícil. Mi familia no me preguntaba nada. Claro, vos estuviste 25 años sin hablar del tema. ¿Y qué iba a decir? No me preguntan, no digo nada, y veía que si hablabas no te daban trabajo. Bueno, claro. ¿Qué tenía para decir? Si llegamos de la guerra y nos escondieron abajo de una alfombra, de un felpudo. Entonces no tenía nada para decir, pero bueno, tuve la suerte de estudiar en un par de universidades, y en una de ellas, en la Universidad Nacional de La Matanza, una profesora de historia, que se llama Liana de Arracaeta, que es la directora de la revista Todo es Historia, que es una revista específicamente uh-huh. de historia, la más antigua que hay en el mundo, esa revista, me propuso empezar a alargar un poco. Alargar un poquito, claro. Claro, ella te descubre discutiendo. Claro, me dejó discutiendo con era terrible, porque ese era un curso muy particular, porque estaba muy politizado ese curso. A mí me encantan así todos uh-huh. politizados, y las discusiones
eran muy ricas, porque tenías unos de que eran de la izquierda, no sé qué cuánto, el otro que eran del Partido Obrero, aparte de los peronistas ortodoxos, bueno, todo así, había un cura y un militar del ejército, un oficial del ejército. Era terrible, era un sketch. Claro, era terrible. Faltaba Capusotto dando la clase. Claro. Entonces yo me sentaba en el fondo y nadie sabía nada de mí. Yo me sentaba en el fondo. Entonces, desde atrás, le ibas tirando misiles, piedritos, claro. ¿viste? Entonces hablaban justo de la línea histórica, que siempre digo, tienen que hablar de la línea histórica, porque en otra universidad, en San Martín, un profesor de historia argentina empieza a contar la historia del 30, pasa casi por arriba al bombardeo para matar a Perón de la plaza. El pequeño detalle. El pequeño detalle, que ahí fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina, el 16 de junio del 55. Pasa la dictadura por arriba, pasa la guerra por arriba. No, acá hubo un gobierno que no era constitucional, ¿no? Claro. Te dice, acá estuvo la guerra de Malvinas y Alfonsín. Y no hablamos nada de eso. En cambio, la profesora en la Universidad de La Matanza se dio cuenta que yo hacía preguntas que no eran habituales. Claro, no eran habituales. Sí. ¿Cómo está preguntando algo tan específico? Ella fue una de las que armó la Universidad de la Defensa, así que sabía bastante. Claro. ¿No? Entonces se dio cuenta que las preguntas que yo le hacía al teniente lo incomodaban, porque él hablaba por lo que le enseñaron los instructores, que eran militares que estuvieron en Malvinas, y yo le hacía preguntas y lo dejaba medio incómodo. Y bueno, al final me habló y me dijo, vos estuviste en Malvinas y querés hablar un poco, ¿no? La verdad que es un cuarto de siglo que no hablo. Entonces me empezó a convencer, y dice, me gustaría sacar una edición especial de la revista y quiero tu testimonio. Entonces sacaron 8 páginas que yo contaba nada, viste, muy poco, me costaba decirlo, y después empecé de a poquito y bueno, y seguí 2 libros de 350 páginas, charlas por todos lados. Entraste a contar. Y empecé cuando me bajó la ficha que podía hacer un aporte diferente al relato oficial de las Fuerzas Armadas. Yo también me estaba enojado, porque yo miraba algunas cosas y decía, esto no fue así. Yo buscaba lo oficial, ¿viste? Es como que vos agarras el boletín oficial. Bueno, yo buscaba el relato oficial, la historia oficial de las Fuerzas Armadas, y específicamente la parte donde me tocó estar. Y yo miraba, esto no fue así, este apellido está mal escrito, entonces me empecé a enojar. Y digo, bueno, voy a sacar otra vez la espada de militante, porque era militante de la Juventud Peronista. Entonces en ese momento siempre fui JP, antes de la Juventud Peronista, ahora soy Jovato Peronista. Pero entonces seguí con ese tema y ahí empecé a confrontar. Pero fui primero a los lugares que tenía que ir. Mandé una carta a la máxima autoridad de la Fuerza Aérea en ese momento, diciendo que había cosas que estaban mal, que sugería que se las corrija. Ahí me derivaron a la Dirección de Estudios Históricos de la Fuerza Aérea, con un montón de militares que eran todos veteranos de guerra, pilotos, la Dirección de Malvinas, que el tipo saca libros por todos lados. No sé, estaba planeando una Milei, lo vi el otro día en retiro. ¿Pero? Sí, estaba ahí, lo aplauden, bueno, todo bien. Y en una reunión, una mesa, imagínate, yo siempre de civil, nunca disfrazado de militar, ¿no? Ni para ir a dar ninguna charla, nunca. Y ahí empezamos a charlar, que terminó en una discusión enorme, porque pensaban que yo era un subordinado todavía de ellos. Entonces yo me planteé, empecé a pelearme con todo, ya lo quería agarrar a piñas, y bueno, ese tipo de cosas, era de sangre caliente de deportista, y se terminó todo eso. Entonces sostuvieron el relato oficial con el discurso que son un montón de libros y que no hay presupuesto para modificarlos. Claro. Entonces eso va a quedar. Yo le digo, la verdad, sinceramente, tenés razón, le dije a él. Entonces se pusieron contentos, tenés razón. Pero también están trabajando con las páginas, ¿no? Las digitales. Ahí lo pueden. Claro. Desde el teléfono, no te cuesta nada. Desde el teléfono lo podés hacer y no lo estás haciendo. Entonces son una mentira ustedes. Entonces si ustedes no lo hacen, lo voy a hacer yo. Voy a salir humildemente con mis cositas y voy a hacer lugar por lugar mi voz que va a ser disruptiva. Y se me reían. Bueno, se rieron y ahora me río yo. Claro. Ahora me río yo porque tengo la posibilidad, tal vez, por ser una historia distinta, la mía, la de transitar, y de haberme formado
con 5 títulos universitarios, de tener la posibilidad de poder expresarme de una manera diferente en distintos lados. Entonces a mí me puede invitar un canal, un diario y el otro, que yo siempre voy tranquilo. ¿Por qué? Porque voy con mi verdad y no la pueden refutar. Si me agreden, yo respondo. Si, bueno, algunos me preguntó en uno de esos, el periodista estrella de Milei, me preguntó si estaba de acuerdo, en el canal de ellos obviamente, si estaba de acuerdo con las políticas de Milei con respecto a Malvinas. Y yo le dije en la cara que no. Y ahí no sabía qué hacer. Me trataban de infiltrado. ¿Quién nos mandó a este? ¿Por qué? ¿Tengo que estar de acuerdo porque me invita a un canal, un periodista? No, yo tengo que decir lo que pienso. Si hiciera las cosas bien, también lo digo. No tengo por qué ocultarlo, pero no lo están haciendo bien. ¿Qué crees que falta de parte del Estado, quitando la causa Malvinas, la recuperación de las islas, pero en cuanto a ustedes, en cuanto a los excombatientes, ¿qué falta de parte del Estado para tratar de resarcirlos de alguna manera, acompañarlos? Lo primero que tiene que hacer el Estado es un reconocimiento histórico. ¿Eso en qué significa? Que nosotros cuando llegamos de Malvinas, digamos a partir del 14 de junio, que terminó la guerra, hasta el año 91, no fuimos excombatientes de Malvinas ni veteranos de nada. No éramos nada. Entonces, a partir del año 92, que nos consideran como que estuvimos en la guerra, y después el gobierno de Menem, que nos dio una pensión de guerra con la jubilación mínima de 150 pesos era, pero decía no, pero es 1 a 1, están cobrando $150, claro. ¿no? Que era una miseria. Nos dio eso. Entonces, todos esos años del 82 hasta el 91 no estamos reconocidos, no nos pagaron nunca nada, ni estamos reconocidos tampoco. Entonces es un reconocimiento histórico que hay decenas de proyectos que se han presentado en la Cámara de Diputados. Tenemos un veterano de guerra de diputado que es del Chaco y solo no puede hacer nada porque siempre hay negociaciones más importantes que reconocer a los que estuvimos en Malvinas. Pero al margen de eso hubo una ausencia del Estado durante un montón de años, que no teníamos cobertura médica, no teníamos asistencia psicológica, contención familiar. También eso me llevó a mí a estudiar y a trabajar sobre temas. Yo soy licenciado en Administración Pública también, y empecé a trabajar proyectos de todo tipo de ley, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como a nivel nacional. Entre esos una ley de salud, la 1636, en la Ciudad de Buenos Aires, que intenta darle cobertura de salud física y psicológica, digamos, no solamente a los excombatientes de Malvinas, sino a su familia. ¿Por qué? Porque nosotros, está estudiado. No quiere decir que en mi casa no ocurra, seguramente, pobre la flaca, Roxana debe estar. Ahí vamos a entrar con el tema Roxana. Claro, Roxana debe estar también ella estoicamente, porque la enfermedad que tenemos nosotros, el estrés postraumático, de alguna manera impacta a tu entorno. Sí. De alguna manera u otra, siempre va a impactar. Entonces no saben para dónde, hay momentos que no saben qué hacer. Entonces, esos programas de salud estaban pensados para que ayuden al contexto familiar. Pero ¿qué pasa? Llegó el gobierno de Mauricio Macri a la Ciudad de Buenos Aires y lo desfinanció. Es lo primero que hacen es desfinanciar para que se caigan los programas. O le cambian el nombre al programa que estaba, le ponen otro nombre, lo desfinancian, sacan profesionales de la salud, a las enfermeras no las reconocen como profesionales, entonces se va cayendo toda una estructura que uno armó durante un montón de años y que tiene una ley que los ampara. ¿Entendés lo que te quiero decir? Entonces, eso trasladarlo a nivel nacional. Hay una ley que dice que el Estado Nacional nos tiene que dar cobertura física, psicológica, creo que era 23.109. Eso está hace muchísimos años. Nunca se cumplió. Entonces, ese abandono, está la ley y no se cumple. Y después hay otras cosas que no son ley y la quieren hacer cumplir. Pero bueno, eso va llevando a que todo se vaya a la salud y las relaciones humanas se van deteriorando. Entonces, ¿qué ocurre? Uno se siente desprotegido, se siente abandonado por la sociedad. Nadie nos entiende, era lo que pensábamos nosotros, yo particularmente, digo, antes que me digan algo, el loco de la guerra y todo lo que decían en esa época, me cayó la boca y cuando llegue el momento voy a salir.
Entonces, los únicos que empezaron a darle contención a los excombatientes, a los veteranos de Malvinas, eran en los centros de excombatientes, porque uno hablaba y el otro compañero sabía de qué hablaba. Claro. Vos sos compañero mío, te digo, ¿te acordás que con la bala, número, no sé qué, el cañón, el otro, te doy información técnica, militar, y vos ya la sabés, no tengo que explayarme. Sí. Entonces es un diálogo común. Después tomaron ese vacío del Estado democrático, ¿no? Los diferentes estados multinivel, ¿no? De multinivel, nacional, provinciales, municipales. Ese vacío que quedó lo tomaron las Fuerzas Armadas como institución. Dice, ¿quién no sabía de la Fuerza Armada que era un cañón o un fusil FAL o lo que sea? Ellos sabían. Entonces dijeron, bueno, este es nuestro momento. Avanzaron las fuerzas militares a invitar generosamente a los que estuvieron en Malvinas y a su familia. Entonces los invitaban a una comida de camaradería, te daban un diploma, una medalla, una garibaldina, una campera de combate, te hacían sentir que eras importante, que eras un héroe, que eras un par de ellos. Se arma un desfile, hay que invitar, son héroes de la patria, ¿cómo no los vas a invitar? Vénganse con la campera que les dimos, cuélguense las medallas y desfilen con nosotros, atrás, en el fondo, después de los caballos, como hicieron en la Avenida Libertador. Todos desfilaban, pasaron la caballería y atrás los veteranos de guerra esquivando la bosta de los caballos. Eso fue así, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? La estructura mental de ese momento era, somos militares, claro. Nos están reconociendo los nuestros. Y esa estructura, más los hijos, porque iban en familia, aplaudiendo, viendo a su papá, ¿no? Que era condecorado, ahora votaron un gobierno que no quiere las Malvinas, que tiene funcionarios que querían cambiar las Malvinas por vacunas, y que, bueno, prácticamente decretaron la autodeterminación de los kelpers, los isleños. Entonces, esas son las consecuencias que no se ven, pero todo eso se genera por el odio. Yo soy convencido y tengo años de experiencia como para sostenerlo. El odio es muy fuerte. Entonces llega un momento que ustedes que son jóvenes y que manejan muy bien las redes, cosa que yo no lo hago, pero sí miro como todo viejito, miro un poco ahí a ver cómo están. Yo tengo que hacer análisis político, así que miro bastante también, a ustedes también. Ya me los habían enviado, yo no los conocía, pero un grupo de politólogos amigos míos que son jóvenes, dicen, mira los chicos cómo hablan de política, hablaron de esto, de lo otro, de las elecciones. Bueno, me gusta a mí analizar los programas así. Y entonces llega un momento que vos decís, yo no puedo estar en ese sector, no estoy, porque si entras a una red y uno dice algo o te manda un Falcon verde, sí, con el significado que tiene, principalmente para mi generación, y ojalá que sea para ustedes también, el significado, lo que dice, lo que lleva a decir eso, o que te pongan una imagen de Videla con los deditos de 3, dame 3 minutos, ¿entendés? Eso es muy fuerte, porque yo transité eso, yo combatí contra la dictadura, estuve preso antes de estar prisionero en Malvinas por la dictadura, entonces es muy doloroso. Y yo esas cosas no las puedo permitir. Si hay un grupo de amigos o grupos, yo soy deportista, tengo muchos grupos de deporte por todos los clubes que jugué muchos clubes, entonces tengo muchos grupos. Y bueno, la gran mayoría no coincidimos ideológicamente. Pero vos podés discutir, es la época de memes y la época de todo ese tipo de cosas, bueno, de stickers y memes y todas esas cosas, que bueno, estoy adaptado más o menos a esa época. Claro, me divierte también, Pero cuando ya viene algo con un Falcon verde, no, es un montón. Se terminó. O viene algo con Hitler o con Videla, y ahí se terminó. No, sí, es mucho. A esa persona ya está bloqueada y ya está sacada, ¿entendés? Hasta ahí hay límites. No podés tocar esos temas así, tampoco te podés meter con Evita. No, lógico. Ni con Maradona. Correspondemos, vale. Hay cosas sagradas. Aparte, yo cuando entro digo, pongo como condición. Claro. Nada de este tipo. Y no se metan con Evita y con Maradona. No perdono.
Hablando justamente de tema de atrocidades, porque es importante, que es un tema que todavía no está resuelto ni saldado, es el tema de los abusos que cometieron los oficiales militares en Malvinas contra ustedes, los soldados conscriptos. Sí. La Sala Primera de Casación, que es donde están los jueces Slocum, Maíquez y Barretaveña, mantuvo abierta la causa por los abusos. ¿Sabés algo del avance? ¿Por qué todavía no se llega a una decisión con eso? Bueno, hay mucho poder, ¿no? Poder castrense que están adentro de los juzgados, porque acá se llevó la causa al sur, es una causa que muy luchada, ¿no? Muy peleada por diferentes sectores de excombatientes. Yo conozco a varios, es más, en mi cortometraje hay un veterano de guerra que fue estaqueado en Malvinas. Bueno, Pablo de Benedetti, que era nuestro otro invitado para el día de hoy, que no pudo llegar, él ha denunciado que lo sufrió. Claro, también, él está en esa causa, la misma causa que trabajó este muchacho, este chico, Sí. este chico que participó en mi cortometraje, ¿no? Sí. Como decir, bueno, te vamos a hacer notar que no todos te tienen que dejar tirado. Vas a participar en un cortometraje donde se va a ver en todos lados. Costó verlo porque lo censuró Macri. Claro. Pero todo bueno, el Coco Silly, ¿no? Coco Silly, sí, un fenómeno Coco Silly. Pero... Sí, estuve charlando en la radio ayer con el Coco, antes de ayer. Un fenómeno, sí. Aparte, yo no me lo imaginaba. Yo lo conocía de actor, me divierte mucho porque tiene un lenguaje de barrio como el mío, digamos. Somos de barrio nosotros. ¿Y cómo va a ser de veterano de guerra? Claro. Es algo dramático. Y me juntó Jorge Sonsini, que fue el productor que me ayudó. Me juntó con él y me dijo, yo lo hago yo. Me digo, ¿cuánto me vas a cobrar? Yo no tengo plata, soy un pensionado de guerra. Gracias a Néstor Kirchner tenemos 3 pensiones de guerra y pensiones mínimas. Y me dijo, yo la hago gratis. Cosa de Malvinas, tengo unas Malvinas tatuadas en el cuerpo, la hago gratis. Y tiene un año menos que yo. Claro. Así que le pudo haber tocado a él también, si se extendía la guerra. Así que fue muy fuerte eso. Y bueno, se dio como se dio. Ahora se está dando en todos lados. Muchos centros culturales, en las escuelas voy con la película a debatirlo con los chicos de 4º y 5º año. ¿Dónde se puede ver? Ya la pudimos subir a YouTube y está en la plataforma de Cinear. Perfecto, está en Cinear. Sí, está en Cinear, pero también está en YouTube. Uno la googlea. Yo tengo un canal de YouTube que me ayuda a mi sobrinita. Va a aparecer por acá en algún lado en el video, mágicamente, el link al canal. Ojalá, así lo puedo ver. Ojalá. Y bueno, está bien debatir con los pibes. Aparte tiene como 4, 5, 6 finales distintos, cada uno la ve de una manera distinta, porque yo dejé un final abierto. Es muy difícil escribir eso. Uh-huh. No es que yo sea bueno. Yo no soy bueno escribiendo un guión. Estudié, me preparé un poco. Y tampoco podés ser literal. Claro. Se suicidó, le ves que se pega un tiro. Y aparte no sabemos si se suicidó. No se sabe. Se llama Entre dos mundos, así que pasan muchas cosas cuando lo vean. Hay muchos detalles. Principalmente un detalle que está atrás del ataúd, que no es Jesús. ¿Lo conociste? Que no es Jesús. Eso es un gran detalle, lo voy a tener en cuenta. Averigüen quién es. La mayor parte del equipo técnico que está allá detrás de cámara son todos estudiantes de cine, así qué que bueno, se pueden inspirar ahí. Sí. Bueno, con estudiantes de cine la hemos pasado en un momento. Sí, tuve una reunión y la pasamos. Bueno, ahora cambió el nombre hace un par de años, ¿no? Te quiero preguntar por Roxana, porque la mencionaste hace un rato y Roxana. su historia es muy particular. Sí. Vos con 18 años, ella con 17, ¿cómo se conocen? Es una genia, ¿no? Roxana, sí. Bueno, nos conocimos a través de una carta. Las famosas cartas que volaban a Malvinas. Bueno, mi primer acercamiento con Malvinas es mi madre contándome que ella mandaba cartas a ¿En los serio? soldados, Bueno. que le mandaba chocolates y que está, desde que soy muy chiquito me dice que está indignadísima de que no llegaban. Muy bueno. Sí, después me enteré que han vendido chocolate con cartas adentro en Comodoro Rivadavia. Bueno, era cualquier cosa. Eso. Sí, era cualquier cosa. Donde estábamos nosotros, que estábamos medio lejos, llegaban bolsas con cartas de familia, de amigos y cartas a un soldado, ¿viste? Como que mandaban mucho. De escuela primaria también escribían, ¿eh? Escuela primaria, yo tengo cartas de escuela primaria también. Claro, creo que mi madre está en primaria justamente. Sí, y lo mandaba. de escuela primaria, sí. Es que hace muy poquito, revisando todas las cartas antes de donarlas me pidieron que si las podía donar a la Biblioteca Nacional.
una chica que se llama, una genia, realmente, se llama Ana Guerra. Mirá. Se llama Ana Guerra Bueno, y le interesó todo tenía... eso, era muy importante, ese es un documento histórico, Claro. y entonces me tenía que convencer, dice, vas a estar cerca de Borges, tus cartas van a estar cerca del otro, entonces no sabía por dónde, y no podía entrar, digo, yo estuve 42 años guardada, prisionero de guerra, tenía la panza, parecía que tenía una bomba, tuve unos problemas ahora con esa, sí, fue terrible eso, sí, y me costó mucho pasarla, pero muchísimo, y digo, aquí se lo voy a dar a la biblioteca, y entonces hasta que me tuvieron que convencer, bueno, realmente estuvieron muy bien, me dieron cartas, escritos de gente que después estuvo desaparecida, que escribía cuando estaba en los centros clandestinos, en papel higiénico, letrita chiquita, varios tipos de letras, pues se iban pasando por un agujerito. Eso lo tenían conservado. Esa fue la bala de plata que tenían para convencerme. Venían con una carpeta larga, ¿viste? Así te mostraban. Y venía así, con guantes, digo, ¿qué pasó? ¿Viste? Claro. Y de repente abren así una carpeta rara, un material especial, ¿viste? Que es inifu, no sé qué más. Y abren así, y digo, ¿qué es esto? Y tantos años pudieron conservar esto de esa manera. Listo, me convenciste. Mis cartas vienen acá. Claro. Y entre todas esas cartas las van a tratar con cariño, por lo menos, y con cuidado. Y aparte de consulta de politólogos, historiadores. Bueno, es muy importante. Y me acompañó Roxana. ¿Qué? Porque ahí mismo también iba la carta que me mandó ella. Claro, con turba, con manchado de turba. Con mi nombre que me había inventado ahí. Cristian Javier. Con Cristian Javier. Claro, porque la historia tuya es que ustedes se conocen por carta y a vos te dan por muerto cuando sucede lo del Harrier, porque ese mismo día es que volás por el aire. El primero. El primer día. El primer día. Ese fue el primer día, el primer ataque. Es como si se cae una bomba y vos salís volando, pero sobrevivís. Claro. Y te dieron por muerto y por los registros vos no podías decirle que era Ramón. Es que ya era gracioso. Siempre tuve sentido del humor. Sí. Esa es la realidad. Y hoy también. Si tuviese un poco más, diría un montón de cosas más porque me divierto. Pero en ese momento me causaba gracia, ¿cómo me dieron por muerto? Y estaban todos muertos alrededor mío, había como 7 muertos ahí, y yo me levanté todo y fui a ayudar a los heridos. Bueno, y cuando me entero de eso, dijo, me pongo un nombre inglés, digo, para divertir, y puse Christian, así, ¿viste? No, un Christian, así no, Christian, y me quedaba, digo, ay, en esa época también había esas novelas, esos culebrones venezolanos, ¿viste? Un poco de cara de Cristian tenés. Cristian Javier le puse, ¿viste? Con esta la mato. Doble apellido metida después. Me faltó poner Garcés Zavala, que también me figura. Y después, bueno, ella me respondió, Cristian J. Se ve que el Javier no le iba mucho, ¿viste? O le quedaba muy extenso. A una florcita por ahí atrás puso, ¿viste? Roxy, una florcita. Sí. Y bueno, te preguntaba cómo te llamabas, y ahí estaba el nombre. Y cuando cumplí los años, que ahí nomás cumplí años, y me mandó una tarjeta con Snoopy. Digo, con Snoopy, a veces veo algún Snoopy en algún negocio y me causa mucha gracia. Y todavía está Snoopy, ¿viste? Como con Mafalda, ¿viste? No envejecen nunca. Hay una cosita más de Roxana que creo que no te escuché contar, que quería volver un segundo, si me permitís. ¿Cómo es el momento cuando se ven cara a cara la primera vez? Es tremendo eso. Primero ella, con 17 años, en plena dictadura militar, llamando por teléfono al edificio Cóndor, que es de la Fuerza Aérea, porque yo estuve 15 días de prisionero de guerra, entonces estuve, 7 días en donde combatí, en Pradera al Ganso, Goose Green, después en San Carlos, que es donde desembarcaron las tropas británicas, que era un chiquero, era un campo de concentración a cielo abierto. Ahí la única foto que tengo es ahí, en ese lugar, me la sacaron los que nos tenían apuntado. Esa foto en la que están todos, hay un montón de soldados, vos estás más sobre la mano izquierda, ¿no? Sí, la foto, sí, esa la vi. Y la panza, son las cartas. Son las cartas, sí, porque yo tenía 15 kilos menos. Todos me dicen, pero estás todo flaco, pero tenés panza, sos africano, me decían. No, pero escuchame, son las cartas que tenía escondidas ahí. Después pensaban que eran, cuando se subieron al barco pensaban que tenía una bomba y entonces me apuntaban. Y yo tenía que ser así como parecía una película Expreso de Medianoche, que hablaba así, iba a estallar todo. Bueno, fue terrible, fue muy traumático, pero las pude recuperar. Y en ese interín, que estábamos en el barco y pude recuperar las cartas, ya decían, y nos llevaron hasta Montevideo, hasta Uruguay. Entonces los medios ya decían, los prisioneros de Darwin ya regresan de Uruguay a Argentina. Entonces empezó a llamar al edificio Cóndor y preguntar si entre los prisioneros de Darwin estaba Cristian Garcés. Claro, Cristian no existía. Claro, entonces los tipos, primero le decían que no decían, acá no podemos dar información, esto.
pero yo estoy en quinto año y quiero saber si Cristian está. Y seguía insistiendo, brava, insistía. Y no sabía, estaban hablando que te tiene que dar información la dictadura. Era una inconsciencia adolescente. Unos ovarios era plantarse ahí y decir, che. Y seguía con el telefonito, ¿viste? Que no era el de. Claro, no había, y discar, una antigüedad, pero era así. El dedito, pobrecito, lo tenía apoyado, claro. Y hasta que al final dice, a ver, aguarde un momento, ya sabía que ya la cansó, claro. ¿viste? Y entonces empezamos a buscar el listado y dice, no hay ningún Cristian Garcés. No hay ningún Cristian Garcés. Bueno, entonces dice, entonces que murió, ¿no? Bueno, tuvo una penuria. Igualmente, dice, vamos a ir al lugar donde llegan los prisioneros de la Fuerza Aérea, que era en Ezeiza. Y se fue con la prima, que todo el mundo escribía cartas, ¿no? Y entonces llegan ahí y estaban en la puerta, se ve que estaban en la puerta porque estábamos nosotros con las familiares, con la familia, mi mamá, mis hermanos, los vecinos, amigos, ¿viste? Y entonces estaba lleno de mesas, todos llorando, abrazándose, parecía, ¿viste?, la derrota total. Claro. En mi mesa nos estábamos muriendo de risa, todos contaban cualquier cosa y se reían, no sé por qué se reían, contaba cosas que eran tremendas, digo. Vino uno, le pegaron un tiro en la cabeza y todos lo agarramos y yo, che, agarralo vos, y se ríen. Yo digo, están todos locos, no me están escuchando, ¿viste? Claro. No me están escuchando, me están viendo. Hay un brote psicótico generalizado. La única era mi hermana sí se daba cuenta, mi hermana le caían las lagrimitas, ella me conocía que a mí me gusta el humor negro, entonces todo era humor negro, y Malvinas también, mucho humor negro. Y bueno, entonces viene un soldado que estaba de guardia, me toca acá, me dice, ¿vos sos Garcés? Le digo, sí. Dice, hay una chica que te está esperando y te quiere saludar. Entonces yo giro, miro hacia la puerta, le digo, mira, esa chica yo no la conozco, le digo, por ahí en todas esas mesas hay otro Garcés, y debe ser, anda a buscar, bueno, y entonces seguí. Y bueno, era una hora de visita. Cuando se termina la hora de visita, viene otra vez, me dice, discúlpame, bueno, sos Cristian Garcés, me dice, Cristian Garcés, y todos empezaban a reír, mi mamá, a mí me decía mi mamá, y mi hermana me decía Monchi, de Ramón, claro. ¿Viste? Moncho, ¿viste? Sí, típica, sí. ¿Viste? Monchi, le dijeron Cristian, ahí se reían, ¿viste? Bueno, le digo, Cristian, yo era Cristian. Claro, me acordé que era Cristian, pero era todo caótico, ¿viste? Imagina recién llegar, desde enero que no lo veíamos, la guerra, un desastre. Entonces salí corriendo, me fui para allá, me levanté y salí corriendo para la puerta y me le paro delante así. La miro, le digo, ¿vos sos Roxana? Le digo, ¿viste? Y me mira y me dice, sí. Oh. No lo podía creer, ¿viste? Entonces la abracé y bueno, vamos a cumplir 31 años de casados ahora, así que fue un abrazo muy extenso. Así que, bueno, igual nos abrazamos antes que saliera para acá y les manda obviamente un abrazo gigante para todos, ¿no? Y todas, dijo, para todos y todas, dijo. Está muy bien. Así dijo, Es compañera también. Sí, claro. Bueno, le mandamos un abrazo yo también. A un paréntesis. ¿Necesitan checar la batería de la cámara? Hicieron una canción, ¿viste? Dice Trebú. ¿Viste qué hace? No se entiende nada, dice Trebú. Dice, sí, Edu. Entonces, ¿qué es el tema, viste? Dice Trebú y todo se agarra la risa, ¿viste? Entonces, ¿qué pasó? Justo me invita el programa de Trebú y Roxana me dice, ¿vas ahí con ese hijo? Bueno, entonces yo no te puedo prometer que estemos volviendo en este preciso momento, aunque miro a cámara como si lo estuviéramos haciendo. Pero quedan un par de temas para tocar en la nota después de este supuesto corte que tuvimos. Quiero preguntarte por Malvinas, la última carta, que es el videojuego argentino que va a salir justamente sobre Malvinas. Hay varias cosas de eso. Primero quiero empezar, ¿cuánto de vos tiene el juego? Porque vos estuviste siendo como el registro histórico de eso. Sí, tuvimos muchas entrevistas, muchas horas de entrevista con mucho detalle, mucha precisión, ¿no? La idea del juego es un juego de sigilo, ¿no? No es un juego, como le dicen, shooter, ¿no? No, la idea es que un combatiente tome la última carta de un compañero y que esa carta llegue a su familia. Está asociado un poquito con mi historia porque antes que se produzca el primer ataque británico, que fue el 1 de mayo, hacía mucho frío, yo sufrí mucho el frío,
en esa No época... estaba bueno, era Malvinas entonces. No. Entrenaba 6 horas por día jugando al vóley. En esa época jugaba en la selección de vóley. Estaba muy bien físicamente y no podía estar parado en el medio del frío, en la intemperie. Entonces pedí autorización para ir a buscar las cartas que llegaban al pueblo de Pradera del Ganso, de Goose Green, que estaban más o menos a 2 kilómetros donde yo tenía el cañón. Mientras no haya alertas rojas de ataque que avisen, me autorizaron. Entonces agarré y salía corriendo. Corría 2 kilómetros. Agarraba las bolsas. Bueno, tenía un cañón a 2 kilómetros allá, otro cañón 2 kilómetros allá. Y corría. Bueno, entre esas corridas encontré un estaqueado, que lo solté. Y repartía las cartas. Entonces, es un tema de la época, las cartas, que te traían noticias, que te llevaban noticias, así como nosotros escribíamos, y también iba corriendo a dejarlas al pueblo de Goose Green, y entonces de ahí las llevaban a Puerto Argentino, de ahí a Comodoro Rivadavia, y de ahí, cuando llegaba a los domicilios, no lo sabemos. Muchas no llegaron, ni para nuestros domicilios, ni a nosotros que nos han escrito. Y bueno, el videojuego intenta reflejar algo de eso, pero hacerlo muy realista, es muy realista. Va con la carta, pero al mismo tiempo no estás disparando a nadie, pero te disparan a vos, entonces toma determinados lugares que va avanzando el combatiente. Y uno de esos lugares es donde yo estuve. Entonces se va a ver todo el tema de Darwin y Goose Green, los cañones, supongo que el avión, no sé, claro. Supongo, mi cañón antiaéreo, se verá todo eso, y después cuando sale esa zona, supongo que entrará a otra zona que a algún otro le haya contado bien cómo era. Hicieron un registro que es muy bueno para las nuevas generaciones porque entra a lugares donde al menos yo no puedo entrar, porque yo voy a escuelas primarias, que es muy lindo, todo muy lindo, pero además soy docente, sabés qué cosas podés hablar y qué cosas no, ante los chicos, los docentes, los papás. Entonces, no dan los tiempos como para explicar un poco cómo era la turba, cómo era el alambrado, el frío, de dónde ven. No da eso, pero sí los videojuegos, que los juegan chicos y grandes. Claro. ¿No? Porque todos los grupos que yo estoy, todos juegan, ¿no? ¿Qué pasa? Juegan a los famosos, alcohol, ¿viste? Sí. Claro. Entonces, ahora van a encontrarse con esto. Se van a aburrir, tal vez, porque están acostumbrados al frenetismo. Bueno, ahí estaba la preocupación cuando salió el tráiler del juego de, van a hacer un Call of Duty en Malvinas, donde va a ser cagarse de risa de la guerra. Pero si es así distinto, calculo que eso va a calmar un poquitito a la gente que está enojada. Bueno, hubo mucha resistencia de los sectores castrenses, digamos, sectores militares, diciendo que, bueno, Malvinas no fue un juego, la guerra no es un juego, empezaron todo eso. Y bueno, como yo tengo la costumbre de ir contra esos relatos, entonces salía a decir, salía fácil. Es lo mejor que hay, es la manera de llegar a los pibes, a las nuevas generaciones. Yo soy de la generación del Atari, del Tetris, ellos me están enseñando, el encargado de mi edificio tengo más de 40 y justo todo el día, yo me doy cuenta cuando entra, me sale el aviso que digo, a esta hora, mirá la hora que está, anda a dormir, le digo. Y bueno, y así en todos lados, ¿no? Y me parece muy interesante. Y ahora estoy colaborando con otro videojuego que va a salir, ese sí es shooter. Ok, te metiste mucho en el tema entonces. Me llaman, claro. me llaman para ver si puedo colaborar un poco, y yo intento colaborar siempre, ¿viste? Son de Rosario estos chicos, los anteriores son de Tandil, y estos otros son 3 que también se autofinancian como pueden, porque es muy caro hacer eso, y son de Rosario, entonces ese va con todo. ¿Cuál es ese segundo juego? ¿Sabes cómo se llama? Algo de Guerra de Malvinas o algo parecido, pero... ¿Es otro videojuego de Malvinas o un shooter más clásico? No, es de Malvinas. Ok. Sí, por eso digo. Es de Malvinas y es un shooter más clásico. Ahí va, sí. Sí. Es más clásico y vas a ver el crucero General Belgrano, vas a ver las bombas, vas a ver de arriba aviones, vas a ver de todo. Ya después te voy a decir cómo se llama para empezar a seguirlos. Dale, ya le hicieron una nota a uno de los creadores en donde se ve alguito ahí. Estamos esperando que se hagan un buen tráiler para poder largarlo, pero tienen que definir, porque es muy difícil
porque este va de otra manera. Claro. Este va de otra manera. Así que son todos muy realistas. El primero es muy realista, la última carta, y hace referencia también, ¿no? La última carta es muy importante. Yo conocí a mi señora por carta. Bueno, es importante. Pero bueno, tiene otra dinámica. Entonces, ¿consideras en general el rol del entretenimiento con Malvinas una buena forma de divulgarlo? Porque no hay tanta película sobre la guerra en sí. Ahora los videojuegos, estos son los primeros que están saliendo, por lo menos que escucho yo. Como que quedó como esta cosa medio tabú, medio que es un sacrilegio tocar. Sí. Es la mejor forma de hacer llegar a otra gente. Sí, yo creo que para determinados sectores, ¿no? Franjas etarias, desde los más chicos hasta... Bueno, ya estoy viendo que a 40 años... Tengo amigos que están todo el día jugando con los hijos, ¿viste? Claro, sí. Sí, claro, con los hijos. Bueno, mi viejo se agarra con su primo y se ponen a jugar al FIFA en la noche, claro, como loco, como si fuese yo a los 15 años. Claro, bueno. Ya general. Sí, yo estoy viendo los juegos estos de bastante disparo y bueno. Entonces me divierto haciendo preguntas, porque viste, se le ven los brazos, ¿viste? Claro. Los brazos disparando, y cuando están cerca de uno, que están tan cerca, le digo, ¿y dónde tienen el cuchillo? Está sin arma ahora, el cuchillo no lo veo. ¿En qué parte lo tenés? En la pierna derecha, pierna izquierda, porque solamente veo brazos. Claro. ¿De dónde lo agarro? ¿Viste? Claro, falta algo ahí, ¿viste? Sí. Entonces me divierto. Pero bueno, me parece una buena manera, sí. Los videojuegos en esta era tecnológica creo que nos ayuda a nosotros a seguir malvinizando, porque es una manera, como bien vos preguntás, si vos me estás preguntando es porque hay algún interés también, o porque te enteraste, o porque te gusta jugarlo, o algún amigo tuyo les gusta jugarlo. Y entonces, si a la edad que tienen ustedes les interesa, entonces es una buena opción, ¿no? Porque ustedes, porque son profesionales, pueden leer el libro que les traje, lo pueden comprender, que tiene que ver con análisis de medios, ¿no? Pero profesionales es mucho, ¿vale? Para mí son profesionales. Para mí son profesionales, porque cuando hacen un producto profesional son profesionales. Muchas gracias. Porque no solamente profesional es el que tiene a un título universitario ya cerrado con monio, ¿no? Hay trabajo profesional que se nota y yo que estoy acostumbrado a andar así en lugares más pequeños, como les dicen, no los grandes tanques que tienen todas las producciones. A mí me gusta mucho estar con producciones más caseras, porque sé que hacen un esfuerzo enorme para poder llevar adelante una voz, un pensamiento, un discurso y bueno, y transmitirnos algo diferente, una mentalidad distinta. A mí me gusta eso. Bueno, muchísimas gracias. Quiero preguntarles al resto de los que están afuera, porque hay una banda de gente acá que estuvo colaborando con la producción. ¿Alguno le quedó alguna pregunta, algo más de lo que quiera charlar? ¿Algún tema que haya quedado en el tintero? Te estoy mirando a vos porque vos sos el que normalmente quiere preguntar cosas. No, me interesaba preguntarte cómo conjugás la mirada de Malvinas con el estudio de la ciencia política, por ejemplo. Sí, bueno, la guerra de Malvinas generalmente, yo siempre digo que cuando se habla de Malvinas tendría que hablarse no del 2 de abril al 14 de junio. Claro. Yo perdí muchas batallas. Yo soy deportista y es más lo que perdí que lo que gané. O sea, tengo muchos campeonatos, pero tengo cientos y cientos de derrotas, ¿no? El tema de la palabra de Malvinas, que yo decía, no debe ser entre esas fechas, sino tiene que ser Malvinas todo el año, es otra batalla que perdí. Claro. Es una de las tantas que perdí. Porque antes era del 2 de abril al 14 de junio, después del 2 de abril al 1 de mayo, o al 2 de mayo que hundieron el Belgrano, o cuando comenzó la guerra el 1 de mayo, y prácticamente ahora es del 2 de abril al 30 de marzo anterior. es al revés, es cada vez más corto, ¿no? Entonces, lo que nos queda a nosotros es tratar de que se trabajen en las escuelas, y cuando vamos a las escuelas o a las universidades ya tengan un trabajo previo, ¿no? Aquí sí que han investigado antes del 2 de abril, ponerle que sea tan corto el tema de Malvinas, porque la vorágine te pasa por arriba, las noticias te pasan por arriba y hay que tocar otros temas, o en las escuelas tienen el cronograma ya definido, el programa de estudio, y bueno, hay que seguir. Fue el 24 de marzo, hasta acá llegamos. Ahora vamos al 2 de abril, bueno, después tendremos, qué sé yo, el 10 de junio. Está muy poco. Entonces, el trabajo de politólogo, yo lo pude desarrollar más desde, no solamente de dar clases, sino de poder volcar en la escritura y poder intentar hablar y llegar a otro público, a otra gente, con una palabra diferente.
no quiero la palabra de llevar la política de seducción que tuvo el gobierno de Menem con los Kelper, ¿no? Con claro. los ositos, le daba ositos Winnie Pooh. Entonces era política de seducción que ahora quieren hacer lo mismo, ¿no? Reintentar hacer una seducción con los Kelper. Bueno, eso sabemos que no funcionó. A eso tenés que llevarle una contrapropuesta. Todavía hay sectores que van a escuelas disfrazados de militares y llevan pertrechos para mostrar esto usamos en Malvinas. Balas de cañones, donde comíamos, radios y espadas, qué sé yo que llevan, lanzamisiles, y todavía siguen entrando a las escuelas, lo dejan entrar a las escuelas, ¿no? Entonces es una pelea que la estoy dando, que todavía no terminó y la estoy perdiendo, pero no pierdo las esperanzas de que al menos esa la pueda lograr, porque lamentablemente ocurrió en otros gobiernos. Lo que no quiero, me duele que ocurra en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Que donde hay un ministro de Educación que es muy bueno, que fue ministro de Educación de la Nación, es un Sileoni, es una persona muy preparada, pero no le llegan las informaciones que pasan esas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Otra de las batallas culturales que hemos perdido es los que no llegaron a estar en Malvinas, dicen que estuvieron en Malvinas, que son veteranos de guerra o veteranos de Malvinas. Entonces, ese sector, que está bien que pelee por ser reconocido de alguna manera, como que en el 82 estuvo involucrado, pero no estuvieron en la guerra. Entonces, ahí hay una discusión. Está bien, la discusión se tiene que dar. Que lo reconozcan como que ellos nos mandaban las cartas que yo repartía y la comida, poca comida que pude comer, está bien. Ahora, la ley dice que veteranos de guerra o excombatientes de Malvinas son los que combatieron. Los otros son desplazados continentales. Eso por un lado. Y yo no tengo nada porque tengo amigos que hicieron el servicio militar conmigo, pues yo lo hice en Comodoro Rivadavia, en Chubut. Entonces, ¿qué ocurre? Esos sectores van disfrazados, le dan medallas, son reconocidos de alguna manera, incluso la Fuerza Aérea los reconoce como veteranos de guerra, la Fuerza Aérea, el Estado Nacional no. Entonces cada vez la mezcla es más grande y ninguna autoridad de la escuela, cuando invitan para un 2 de abril a veteranos de guerra, nadie va al padrón oficial del Ministerio de Defensa a fijarse si los que van a venir realmente están en el padrón. Entonces va cualquiera. Se pone una cosa, una medalla, y van y hablan de la guerra y no estuvieron. Son batallas muy difíciles de dar, porque uno parece que está en contra del compañero de la colimba, del servicio militar obligatorio. Y no es el tema, yo no estoy en contra de eso. Hagan lo que quieran, son problemas de las autoridades, el Ministerio de Educación, en este caso de la provincia de Buenos Aires, pareciera que no estuviese enterado, pero de ahí a que lleven todo tipo de armamento, que esté en desuso a las escuelas, es una barbaridad. ¿Por qué? Porque estos están generando conciencia, ¿no? Ellos también están sembrando una semilla, desde muy chiquitos. Van a las primarias, los chicos contentos, le ponen un casco, los chicos lo ven con una ametralladora, un fusil que no funciona, y se sacan fotos y el otro disfrazado. Eso es una batalla que hay que frenarla, porque la estamos perdiendo. Y después van ahora en la rural, van a la feria de la rural, la Expo Agro y todo, que sabemos qué gente va, qué gente expone, ¿no? La oligarquía, terrateniente, más todos los que tienen las macetas llenas de tierra en los balcones, que piensan que son terratenientes. Todo eso, yo somos Vicentín, somos todos Vicentín, todos esos que andan con un Citroën 12B como el que yo tuve mi primer auto, que se le abren las puertas, que todavía tengo el llavero porque lo recuerdo con cariño. Ahí mismo, en ese enclave de la derecha y la ultraderecha política que gobierna Argentina, ahí ponen un stand de Malvinas. Esos sectores militares asociados con fundaciones bancadas por la embajada británica, ¿no? Que hacen los contactos, una fundación que trabajan en Londres y en Argentina, en Buenos Aires, esa fundación con un
inglés, militar británico, es combatiente de Malvinas. Todo eso es y hacen un gran cartel, hablan de los valores de la patria, te arman algo y te lo ponen en las escuelas con videos editados, como ustedes bien los pueden hacer, que se dedican a eso, y después te lo ponen en el Paso de la Rural, donde va el presidente, la vicepresidenta actuales, la gente va a sacar fotos. Eso son batallas que perdimos, ¿no? Y bueno, y así, ¿cómo hacemos si con gobiernos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, gobierno propio, yo lo quiero ese gobierno de Axel Kicillof, ¿cómo haces si tu propio gobierno, al que vos apoyás a la distancia? Yo nací en La Matanza, en capital nacional del peronismo, ¿no? Sí, sí. Para que quede claro que La Matanza es eso. Verdadera peronia. La cabeza, lo que le dicen. ¿Cómo hacemos si los propios no pueden frenar eso? No están enterados. Nadie se los dice. No tenés, yo lo digo en los medios y parece que nadie me escucha. Está bien que no me escuchen, tienen razón. No. Pero bueno, porque se quedan con unos discursos que ya están armados, ¿viste? Y yo quiero romper eso. Pero no te están viendo, no ven. Lo estoy diciendo, no te ven. Yo tengo la posibilidad de salir en un montón de medios que lo ve todo el mundo. Y no, parece que no te ven los propios. Hablo por mí, no por ustedes. Los puedes incluir. Bueno, la posición política de este programa está bastante clara. Bueno, me pone feliz eso. Me pone feliz eso. Entonces, como que no me ven, ¿entendés? Entonces, te llaman medios de los que yo estoy totalmente en contra, y los propios como que te están dejando de lado, no te das cuenta. Soy un tipo que me preparé, me formé, soy un militante político y soy una persona preparada. Claro. ¿No? El ego no es por el ego, es que me preparé para eso. Sí. ¿No? Me preparé, ¿no? Soy gestor público, sé gestionar, hice posgrado en la Universidad de Barcelona, o sea, me preparé para la función pública. Y de repente llamaban a Scioli, a Lamens, ministro de deporte. ¿Qué hizo Lamens? Dirigir un club. Claro. Y mal. Sí, bastante mal. Yo me dedico a la gestión. ¿Cómo? ¿No te ven? Soy politólogo, administrador público, gestor público. Estoy en el ámbito del deporte, que es mi fuerte. Clubes de barrio. ¿Cómo? ¿No te llaman? ¿Cómo no te llaman? Para preguntarte algo. Claro. ¿Qué opinás de tal cosa? No te llaman. Entonces, bueno, es lo que está ocurriendo en este momento. Un momento de reacomodamiento, bueno. Sí. Un momento complicado del peronismo igual en particular. Claro, sí. Claro, un momento complicado. Pero bueno, tienen que definir un poco mejor las cosas, porque abajo la gente está muy desordenada, muy desilusionada, porque sinceramente los que no están en la olla, en las mesas no tan chicas, quieren a Cristina y quieren a Axel. No hace falta que se no es o uno o el otro. Queremos a los dos. Sí. Roxana y yo. Hablo por nosotros dos. Y después queremos a los dos. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Y como pasa eso con la política más cercana, pasa eso con la política sobre Malvinas. Que dicen la gesta de Malvinas y la dictadura militar. No. Son ambas cosas. No. La guerra de Malvinas fue dentro de la dictadura genocida. Ramón, ¿dónde podemos conseguir Malvinas, los medios de comunicación en tiempo de guerra? Que lo vuelvo a mostrar para seguir haciendo el chivo. Muchas gracias. Editorial de los Cuatro Vientos. Bueno, sí, ahí se lo mandan a domicilio. Si no, está. Bueno, este libro está saliendo en la librería Jenny del Ateneo, pero en Mercado Libre. Bueno, aparece en todos lados, se puede buscar. Aparece, pueden encontrar alguno otro mío por ahí. Perfecto. Pero sí, bueno. Es interesante, no porque lo escribí yo, sino porque me llevó mucho tiempo toda la parte de medio de comunicación investigando, ¿no? Ustedes saben lo que es una investigación, entonces tenía mucha ganas de entregarle el libro para que se lo vayan pasando. Olvídate, si lo vamos a leer va a terminar por pateado después de tanta mano que va a pasar. ¿Qué le a la papelera de reciclaje, digamos. Eso, en algún lugar va a quedar, pero en algún lugar va a quedar, pero me parece interesante porque se analiza la propaganda de guerra desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam
y la Guerra de Malvinas, en donde la tapa hace referencia... Sí. Bueno, el que está en la tapa soy yo. Con el Claro, esa es tu diario. foto con el... Claro, pero la idea fue hacer la tapa de la tapa, digamos, la tapa de la tapa falsa. Esta es una Claro. tapa falsa de la tapa falsa que publicó la revista Gente, Sí, con el estamos famoso estamos ganando, seguimos ganando. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hice? Como ellos hicieron una tapa falsa, le saqué la foto una foto falsa, muy, muy mal hecha, aparte, con una mentira muy grande. Ujú. Entonces le puse otra mentira, ¿no? Que yo estoy en la tapa de la revista. Claro. No, yo no estoy en ninguna etapa de la revista, pero es una manera de denunciar desde antes de comenzar a abrirlo, a abrir la dedicatoria. Ujú. Bueno, ahí le estoy diciendo algo. Pero Sí. es muy interesante ver todo lo anterior como a través de la fotografía, ¿no? A través de la fotografía, analizando las dos tapas más importantes de las revistas en ese momento, que eran Gente y 7 días, y hacer un análisis de las fotos. Entonces, habló mucho de fotografía, antes era de pintura, sobre el cine, sobre la radio, cuando empezó a venir, que ahora se hace todo con un clic. Claro, sí. Pero usted lo sabe mejor que yo. Excelente, entonces bueno, a medida que lo vaya leyendo te voy a ir escribiendo. Vamos charlando del tema. Sí, Y- no hace falta que pongas los arroba y todo eso cuando están los insultos, ¿viste? Claro. Podés decirlo, lo podés escribir, no hay Excelente. problema. Lo voy a comprender. Nada, Ramón, quería decirte que cierres la nota como vos quieras, si algo faltó, si quedó algo que quieras contar, decir, lo que sea, libremente. Hablé de todo y no sé ¿Estamos bien. con todo? No sé, Buenísimo. yo generalmente hablo y después no me acuerdo lo que digo. Después, claro, porque se van dando las cosas y hoy en particular que bueno, hubo una charla un poco más extensa y Sí. estoy agradecido, por supuesto, No, por favor. por la buena onda y bueno, por el trabajo que hacen. Yo respeto mucho el trabajo. Así que no quiero trabajar más si es posible, pero respeto el Nosotros trabajo que como- hacen ustedes, las nuevas generaciones. No, respeto mucho eso y me encanta que se metan en temas de política en sí, porque como todos dicen, ¿no? La política es la herramienta para cambiar la realidad que tenemos, que es bastante espantosa. Ujú. Y bueno, a través de escuchar, de tomar información, uno puede hacerse un panorama de lo que está ocurriendo y lo que podría aportar para cambiar. Con el tema principal, yo siempre voy a estar agradecido a las invitaciones, pero más agradecido estoy con Roxana, mi esposa, porque sin ella yo hoy no estaría acá. Esa es la realidad. Ella me contuvo, 39 años de casado, me contuvo bastante. Hasta me acompañaba a vender alfajores cuando éramos novios en la calle. Ella salía de estudiar y venía y me hacía compañía mientras yo vendía 18 alfajores de Guaymallén por un austral. Usted tendría que googlear, investigar qué era esa relación de alfajores con esa moneda con un nombre tan raro que un austral. Así que después vino todo lo que vino, Plan Primavera y todas esas cosas. Sí. Y bueno, ya eran menos alfajores. Ahí estoy en una foto con un cartel que decía 9 titas por un austral. Las titas. Bueno, nuestra generación tiene eso de lo de Guaymallén, de que al principio era en el recreo de la primaria por 25 centavos te llevas 15 Guaymallenes y ahora estás como 1000 pesos. Claro, yo sorprendido, yo fui vendedor en trenes y yo era vendedor. A mí me gusta que me vendan, no me gusta comprarle a los vendedores ambulantes. Me gusta yo fui vendedor de libros también, ¿no? Historias Sopera, Círculo de Lectores, que me escribió uno de los fundadores del Círculo de Lectores, que me quiere conocer, vive en Estados Unidos. Me invitó a su casa, una cosa, todo por unas notas, ¿viste? A ustedes pueden salir por cualquier lado. Claro. Y bueno, veo a los vendedores por ambulantes que te dejan cosas y no te venden, entonces yo no compro nada, le agradezco obviamente. Claro. Pero a mí me gusta que me vendan. Y el otro día subió al tren Mitre, un vendedor de alfajores. Y fue muy bueno, me hacía acordar cuando yo era chico. Yo a los 8 años me vendía. Claro. Pero vendía muy bien los alfajores. No. Y me encantó. Eran los Guaymallén, pero en un formato, un envoltorio diferente, ¿viste? Claro. Cuando después Guaymallén ya me gustó, ya me sentía Había algo, ¿viste? algo. Había algo, ¿viste? Alguna comunión con ese vendedor, pero aparte era vendedor. Claro. Era un muchacho vendedor y me gustaba como lo iba diciendo. Y en un momento dijo el precio, que me parecía una locura. Y digo, ¿quién va a tener esa plata en el bolsillo? Claro. Estamos todos con la sube, ¿viste? Sí. A ver Menos cuánto 550. Claro, dice, y no se hagan problemas por el efectivo, porque me lo pueden transferir. No,
Fenómeno. Y veía a la gente, decía, ¿a dónde? Y transfiriendo para comprar alfajores en el tren. ¿Qué era? Fenómeno, ¿viste? Otro Así que planeta, ¿eh? yo le compré. Muy bien. Le pagué en efectivo porque, viste, hasta que encuentro, le pagué en efectivo. Bueno, Ramón. Después los regalé, ¿eh? Ah, muy bien. Sí, yo compro y le regalo ahí a los chicos. Esto, no sé si lo pueden editar. He comprado hasta medio hachas. Sí, compré medio hacha en un colectivo, era un fenómeno vendiendo medio hachas. Las colgaba, le clavaba un tramontina, los cruzaba así, no se rompen, decía, un fenómeno. Entonces yo le compraba por los vendedores, después me bajaba y se la daba a una señora que estaba en el asiento. No, algún vendedor hay que comprarle. Vale. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por venir. Yo por lo menos la pasé excelente, espero que vos también. Sí, yo me divertí mucho. Muchas gracias. Le agradecemos especialmente también a Roxana. Y también a Facundo Martín, a Pedro Martín que está por allá, a Manuel Perlstein, a Camila Bóscolo, a Juan Mango que se encargó de producir esta nota. Muchas gracias especialmente Juan y a Fermín García Aguilar. Nosotros nos volvemos a encontrar la semana que viene. No vamos a estar en el estudio como de costumbre porque si bien lo que pasó hoy es que se cayó el wifi, la semana que viene van a estar pintando, así que continúan los problemas técnicos y no nos dejan volver al estudio. Así que Alguien Cae va a volver a hacer After Chon, que era nuestro nombre previo antes de cambiar de estudio. Así que nada, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Muchas gracias Ramón de nuevo por venir. Gracias, un abrazo malvinero para todos y todas.